Buenos días, chicos, ¿cómo están? Eh, Desde mi casa les envío mis más bonitos saludos, que espero que esta semana que pasó haya sido una semana supremamente reflexiva, súper interesante, que hayan podido dialogar con ustedes mismos, que esta cuarentena sea un momento pues también para que podamos fortalecer lo bueno y mejorar lo malo que tenemos, ¿no? Que es importante. Bueno, con esto que chicos quiero iniciar con el tema que nos quedaba faltando de este primer periodo, que es la división celular. Entonces vamos a ver que la división celular va a ser, pues, va a depender, empezando de ahí, por el tipo de célula que estemos estudiando, ¿no? Entonces, acá básicamente va a darse la formación de dos o más células hijas a partir, pues, ya de una madre, de una preexistente, y pues esto va a permitir que se siga perpetuando la especie, básicamente, y se siga sosteniendo el equilibrio de los diferentes organismos. Entonces vamos a encontrar que esta se divide en mitosis principalmente, ¿sí? Por un lado, y meiosis, que se me va por este lado, y meiosis, que ahorita se nos va por el otro lado del mapita, y meiosis, que la mitosis simplemente se va a dar en células somáticas, o sea, células que tienen que ver con los tejidos de las piernas, del cabello, de los cachetes, de los ojos, y la meiosis se va a dar ya en células sexuales, o sea, todo lo que tiene que ver con espermatozoides y óvulos. Pero sí, estas dos fases van a tener una fase de iniciación que se conoce como la interfase. Bueno, en esta interfase es bastante importante porque aquí básicamente es donde se da que la célula crece, duplica organelos y aparte de eso duplica el material genético. Esto va a durar mucho tiempo, el 90 al 95% del tiempo, y va a tener tres periodos: la fase G1 de crecimiento, la fase S de síntesis y la fase G2 de terminación. Entonces aquí en la fase G1 básicamente lo que vamos a hacer es que la célula va a agrandar su tamaño, ¿sí? Va a duplicar organelos. En la fase de síntesis se va a duplicar el ADN, y se va a repartir a las dos células hijas, y en la fase de terminación pues se asegura, ¿sí? Básicamente de que todo esté bien, supremamente bien, ¿para qué? Para iniciar pues ya como tal la mitosis. Entonces aquí vamos a ver un pequeñito gráfico ahí medio hecho, ¿sí? Que la mitosis básicamente es un periodo muy cortico y que la interfase va a tener, digamos, la importancia mayor porque básicamente todos estos puntos que también tienen acompañados a ellos a unos puntos de control van a asegurar de que esa célula vaya en condiciones demasiado óptimas para que Dios no quiera pues se le genere un cáncer, ¿sí? A la persona que se le esté duplicando. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con la mitosis. Acá vamos a tener que a partir de una mamá vamos a tener dos células hijas con la misma carga genética y totalmente iguales a la madre. Aquí vamos a encontrar de que ¿sí? Tenemos cuatro fases principales, ¿sí? Profase, metafase, anafase y telofase, ¿sí? Esta fase no se conoce como una fase principal, pero es muy importante, es la última que se da. Yo se las enseño como que hace parte de una fase, pero no es la fundamental. La fundamental es profase, metafase, anafase y telofase. ¿Listo? Entonces acá vamos a abrir este gráfico que ha hecho su profe para ustedes. Sí, entonces acá vamos a encontrar que en la interfase, sí, básicamente se va a dar, sí, lo que es duplicar básicamente todo el material genético, a alistar, ¿sí? Acá ya se van a empezar a formar los centriolos, ¿sí? Acá vamos a iniciar con la profase. La profase va a ser una fase que de pronto va a ser un poquito larga. Acá va el núcleo a aumentar su tamaño, ¿sí? Se van a condensar los cromosomas, se van a empezar a ver, la membrana nuclear al final se rompe, los centriolos van a empezar a migrar hacia el norte y hacia el sur de la célula, ¿sí? Y básicamente se va a empezar a formar el uso acromático en la zona clara. Entonces, digamos, acá vamos a ver, ¿listo? Entonces acá vamos a ver los centriolos, que son esas estructuras que más o menos se ven ahí. Esto que se está desplegando acá son los microtúbulos, esto y esto va a formar el uso mitótico o el uso acromático, y básicamente ahí se está empezando a ver cómo se están formando los cromosomas, pues más o menos. ¿Listo? Entonces aquí también, ¿qué va a pasar, chicos? Que esa membrana nuclear, que es la que tiene el material genético, va a desaparecer totalmente, entonces se va a romper,
¿sí? Y entonces aquí vamos a encontrar que vamos a tener pequeñitos fragmentos de membrana nuclear. En la metafase, básicamente, lo que va a pasar es que los centriolos pues van a llegar a los polos, se van a acomodar allá, van a empezar a formar el uso acromático, o sea, a finalizarlo, a que quede totalmente terminado, y los cromosomas se van a acomodar a nivel de la línea de Ecuador, vean, así, de esta manera, o sea, se van a ordenar, ¿sí? En la anafase, ¿qué va a pasar? En la anafase los microtúbulos se van a empezar a cortar y van a empezar a separar los cromosomas, entonces van a decir, por ejemplo, uno para ti, uno para mí, uno para ti, uno para mí, uno para ti, uno para mí, ¿sí? Y en la telofase, que es esta de acá y al final, ya lo que va a empezar es que los cromosomas se van a agrupar en los polos, básicamente, va a empezar a reaparecer otra vez lo que es la membrana nuclear, los cromosomas van a descondensarse, o sea, otra vez van a ponerse sin lineecitas por ahí, va a desaparecer todo el uso acromático y por último llega la citocinesis, que sería esta parte de acá, que ocurre cuando se empieza a estrechar por la mitad, ¿sí? La célula, y aparece un anillo que estrangula y separa en dos células hijas. A este proceso que tenemos acá se le conoce como la mitosis, bastante importante. Ahora vamos a ver la meiosis. ¿Listo? Entonces la meiosis la tenemos por este lado. La meiosis, como ya se los había dicho, chicos, solo va a suceder pues en células que son células sexuales, o sea, espermatozoides y óvulos, ¿sí? Entonces acá va a haber un proceso de división celular donde a partir de una célula voy a obtener 4 células hijas. En la mitosis solo voy a obtener 2 células hijas. Acá voy a obtener 4 células hijas. ¿Por qué? Pero entonces, miren, quiero que vean algo y se los voy a explicar desde acá. ¿Listo? Entonces voy a obtener una célula madre con una carga cromosomal diploide. Entonces, si estuviéramos hablando de un humano, ¿sí? Diríamos que son 46 cromosomas. 46 cromosomas. Después de la meiosis 1, ¿sí? Meiosis 1, que es la primera fase, voy a obtener 2 células hijas, pero con su carga cromosomal reducida a 23 cromosomas, ¿sí? Y después de la meiosis 2, ¿sí? Voy a obtener 4 células hijas con su carga cromosomal reducida a la mitad. Entonces, acá, en esta iniciación, va a suceder un proceso parecido a la interfase, pero no va a tener la fase de G2, o sea, no va a tener la última fase, ¿listo? Porque pues en este proceso pues no es importante, no va a tener la fase tampoco de la duplicación del ADN, porque acá no es importante pues la duplicación del ADN. ¿Por qué, chicos? Porque vamos a tener una reducción de la carga cromosomal. Entonces la meiosis básicamente se va a ir en dos. En meiosis 1, va a ser la más importante y en la que más me centraré, y en la meiosis 2 pues no me centraré tanto porque básicamente es la repetición de la repetidera, ya les voy a explicar por qué. Entonces básicamente pues vamos a tener que, al igual, sí, que en la meiosis, que en en la meiosis voy a tener 4 fases principales: profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 y citocinesis, ¿sí? Pero aquí la profase va a ser muy importante fijarse en ella, porque la profase se va a dividir en 5 fases: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, tiacinesis. Acá va a suceder lo más importante, chicos. ¿Por qué? Porque acá se van a formar unos puntos que se llaman quiasmas, específicamente en el paquiteno, y a partir de esos puntos que se denominan quiasmas va a haber un intercambio de material genético, a lo que se conoce como crossing over o entrecruzamiento. ¿Listo? Entonces les voy a explicar un poquito por ese lado. Entonces, acá en la meiosis 1 vamos a encontrar que es una división reduccional, va a dividir 2 células hijas, va a generar 2 células hijas, básicamente, ¿sí? Con la carga o la información cromosomal reducida a la mitad. Va a empezar con la profase. Es que el dibujito lo tengo por acá abajo, entonces voy a ir también alistando el dibujito para que ustedes vayan viendo cómo es el procesito. Entonces, bueno, acá voy a tener que van a suceder los acontecimientos en la profase, van a suceder los acontecimientos más importantes. Básicamente va a darse el crossing over, el entrecruzamiento, pues se va a dar la formación del uso acromático, el desplazamiento de los centriolos hacia los polos. Al final también vamos a ver que se va a romper toda la envoltura nuclear y pues se va a formar en su totalidad el uso acromático. Bueno, en las 4 fases vamos a tener el leptoteno, que va a ser una fase donde se ven los cromosomas
cromosomas todos condensados como largos filamentos en la célula. Entonces, vea, vamos a tener la interfase que va a ser esa acá. Entonces, acá empezamos con el leptoteno. El leptoteno se ve de esta manera, ¿sí? Y va a ser como que se ven como largos filamentos de ADN, ¿sí? En el cigoteno, básicamente, cada cromosoma va a empezar a hacerse frente a su homólogo. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo, el azul es del papá y el rojo es de la mamá. Entonces van a empezar a ubicarse. Ah, yo puedo ser acá, tú estás al frente mío. Tú acá, tú al frente mío. Entonces, acá en el cigoteno básicamente se van a empezar a formar como cromosomas homólogos. ¿Listo? Entonces viene el paquiteno. El paquiteno, acá se van a formar los quiasmas. O sea, los cromosomas, como ya se acomodan uno frente al otro, acá van a empezar a unirse por puntos o a juntarse por puntos. A esos puntos se le conocen quiasmas y a partir de esos puntos es que se va a dar el traspaso de información. ¿Sí? En el diploteno, que es acá, ya se da pues el traspaso de información donde el cromosoma va a quedar tanto información con el padre como información de la madre. Y diacinesis básicamente pues ya es cuando esos cromosomas quedan homólogos al frente uno del otro, todavía se ven los puntos de quiasmas, ya se ha formado el uso cromático, ya no hay membrana nuclear y ya estamos listísimos para seguir con la meiosis. Entonces ahí vamos a pasar a la metafase 1. La metafase 1, chicos, va a ser totalmente igual a la metafase de la mitosis. ¿Listo? Entonces acá pues los bivalentes o los cromosomas se van a acomodar al nivel de la línea del ecuador y pues básicamente van a estar ensanchados por los microtúbulos en el centrómero, que va a ser el centro del cromosoma. ¿Listo? Entonces acá viene la anafase. En la anafase no va a suceder lo mismo que en la mitosis. Acá sí va a variar, porque es que acá no voy a decir uno para ti. Perdón, acá no voy a decir uno para ti, uno para mí, sino que aquí me llevo simplemente uno para mí, tómese para usted, pero como acá ya no tenemos 92, ¿sí? Que serían los que sumarían de la mitosis, sino acá simplemente vamos a tener 46 y los vamos a reducir para cada célula, ¿cuánto? A 23, porque sucede que un proceso reduccional, entonces 1, 1, 1, 1, hasta que cada uno quede con sus 23. Acá ya no vamos a quedar al final como en la mitosis que queda con carga cromosomal de 46, sino vamos a quedar con carga cromosomal reducida a la mitad, que sería 36. Y acá ya no hay ningún problema que yo me asegure que este es del papá y que este es de la mamá. No importa. Como vayan, pueden ir, porque los dos ya tienen información tanto del papá como de la mamá. Y viene la telofase, que pues es lo mismo, va a dar origen a pues dos células hijas, se va a empezar a descondensar los cromosomas, vuelve a aparecer la membrana nuclear, los centriolos pues ya se van quitando, se van yendo, ¿sí? Y sucede pues por último la citocinesis, que va a ser la separación total de las células hijas. Y luego de todo este proceso, chicos, va a suceder la meiosis 2, ¿sí? Pero ya no va a suceder simplemente con una célula, sino va a suceder con dos células, por lo que me va a dar un total de 4 células hijas, y esta es similar, igual, totalmente igual, ¿sí? A la división realizada por la mitosis. Listo, chicos, eso es todo lo que les quería explicar. Les mando un abrazo a todos gigante. Espero que le hayan entendido. Igual cualquier cosa, pues estoy para resolver las dudas. No olviden que, obvio, esto sí, tienen que estar súper copiado en sus cuadernos con el resumen, porque pues muy probablemente aquí voy a hacer una evaluación o un taller. Un abrazo para todos. Bye.